es a ustedes como católicos, porque literalmente ustedes tienen un sacramento trucho, ¿no? No tienen sacramento, porque literalmente no beben la sangre. Y cuando el Padre levanta la copa en la misa, dice, esta es la copa, esta es la sangre de la nueva alianza, alianza nueva y eterna que será derramada para el perdón de muchos. Entonces, si esa es la sangre que será derramada, tal como Jesucristo lo estipuló en el sacramento, ¿por qué se la niegan? Yo he hablado con un pastor de esta iglesia, de la iglesia de ese señor Edgar Pacheco. He hablado con un pastor y le he preguntado si es que alguien va a recibir y por una circunstancia solamente bebe del vino o solamente toma del cuerpo, aunque ellos no celebran con vino propiamente, sino que es con jugo, ¿no? Jugo de uva. Así me explicaba este pastor. Entonces, dice que no hay ningún problema. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me han pasado un video de un metodista llamado Edgar Pacheco. Tiene un TikTok y entonces ha subido un video en el cual está respondiendo a lo que entiendo es una pregunta o un cuestionamiento católico. Va a hablar al respecto de la Eucaristía, del sacramento del cuerpo y la sangre del Señor. Vamos a ver. Lo que le ponen a él es lo siguiente, y él lo que hace es responder, ¿no? Le ponen, en la hostia está el cuerpo y sangre de Cristo, alma, realeza y divinidad. O sea, entiendo que es un católico que le está diciendo que nosotros creemos que en el pan consagrado está todo Cristo presente. Eso es lo que quiere decir, entiendo, con este mensaje. Y él va a responder. Él es Edgar Pacheco. Mira, mi querido amigo, los sacramentos son instituciones divinas, vienen estipulados por Jesucristo directamente, por eso Pablo dice, lo que recibí del Señor, eso les transmito. Es decir, Pablo no modifica el sacramento, Pedro no modifica el sacramento, Juan no modifica el sacramento, los apóstoles no modifican los sacramentos, los padres de la iglesia no modifican los sacramentos. Lo que recibieron del Señor nos transmitieron, esa es la tradición. Lo que yo recibí del Señor, eso les transmito, que la noche que el Señor Jesucristo fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed. Después de esto tomó la copa e instituyó el sacramento con dos elementos tangibles que son pan y vino. La Iglesia Católica, haciendo sofismas y elucubraciones teológicos, no entre comillas, le han quitado la copa al pueblo y le han dado una frase, concomitancia. A quien le falta conocer. Y ese es un término católico que significa que está totalmente Cristo presente tanto en el pan consagrado como en el vino consagrado, que cuando están consagrados deja de ser pan, deja de ser vino para convertirse en Cristo total, ¿sí? En Cristo total. Le falta conocer realmente lo que creían los apóstoles y lo que creían los padres de la iglesia, es a ustedes como católicos, porque literalmente ustedes tienen un sacramento trucho, ¿no? No tienen sacramento, porque literalmente no beben la sangre. Y cuando el Padre levanta la copa en la misa, dice, esta es la copa, esta es la sangre de la nueva alianza, alianza nueva y eterna que será derramada para el perdón de muchos. Entonces, si esa es la sangre que será derramada, tal como Jesucristo lo estipuló en el sacramento, ¿por qué se la niegan? Y si no es necesario realmente que tú tomes la copa, ¿por qué el sacerdote sí la toma? Aquí el problema es que realmente los han engañado, como han engañado con muchas otras cosas, y no les queda más que defender lo indefendible, ¿no? Pero cualquier persona que lea su Biblia y a cualquier persona que conozca las Escrituras, les va a dar un ultrapacatazo porque obviamente nadie va a aceptar que le quites el sacramento, porque si le puedes quitar literalmente la copa, también le puedes quitar el bautismo y el agua, ¿no? Y le puedes quitar cualquier otra cosa al creyente. Entonces, lo siento, pero el catolicismo no tiene el sacramento del pan. Oh, lo que ha dicho es muy grave, ¿no? Lo que ha dicho es muy grave. No pensé que iba a llegar hasta ese punto. Pensé que solamente iba a hacer un cuestionamiento al respecto de que por qué la iglesia no da del cáliz. Pero luego llegar a cuestionar o a decir claramente que la iglesia católica no tiene sacramento de la cena del Señor, como ellos le llaman, me parece que es gravísimo. Que es gravísimo. Que... No, pero es que me parece muy raro, muy extraño que llegue a esta aseveración. Primero hay que decir que en la iglesia católica el sacramento es independiente de la comunión, ¿no? El sacramento es independiente de la comunión. ¿A qué me refiero? Digamos que nadie comulga, igual hay sacramento. Y digamos que nadie comulga de nada, igual hay sacramento. Porque el sacramento se realiza en un momento, ¿sí? Donde se actualiza el sacrificio de Cristo y está realmente ahí presente. Yo sé que ellos lo entienden de una manera distinta porque ellos no creen que hay transubstanciación, ellos creen en algo distinto, solamente es una cuestión simbólica, ¿no? Sobre todo sé que también la línea metodista en la que él se encuentra, que sé que es la de México, creo que se llama IMAR, algo parecido, ¿no? Tengo este dato porque justamente he preguntado a alguien que le ha seguido a él o que le conoce y me pasó
una información donde él mismo dice, yo pertenezco a esta iglesia metodista, ¿no? Entonces yo sé que en esa iglesia metodista, pues creen que es solamente un símbolo, ¿no? Y esto. Ya lo que me llama muchísimo la atención, y esto me parece, no sé, me parece grave también, ¿no? Es que este señor Edgar Pacheco, él dice, le niegan al pueblo, y eso no es verdad, no se les está negando. Si es que alguien quisiera, pues sencillamente se bebe del cáliz. En Estados Unidos esto es muy popular, por decirlo así, es muy común. Los que viven en Estados Unidos pueden confirmar esto, porque allí, como vienen pocas personas y se puede contabilizar tranquilamente, toman del cáliz, toman del vino consagrado, tranquilamente. Entonces la Iglesia Católica no está negando la copa, la Iglesia Católica no. Hay cuestiones circunstanciales que también tiene que ver con la denominación de este señor, de la Iglesia Metodista de México. ¿Por qué? Porque yo mismo, ya que ahora me han pasado este video, aquí ustedes ven que yo hago cortes, entonces yo he hablado con un pastor de esta iglesia, de la iglesia de ese señor Edgar Pacheco. He hablado con un pastor y le he preguntado si es que alguien va a recibir y por una circunstancia solamente bebe del vino o solamente toma del cuerpo, aunque ellos no celebran con vino propiamente, sino que es con jugo, ¿no? Jugo de uva. Así me explicaba este pastor. Entonces dice que no hay ningún problema. E inclusive este pastor me dijo que, atención a esto, que a él mismo le ha pasado que se ha acabado el pan, se ha acabado el vino y entonces las personas se han quedado sin comer y sin beber. A él mismo le ha pasado, él me dice que todos han comido y bebido y que como no alcanzó, pues él no pudo comer ni beber. Y entonces significa allí que le están negando el sacramento según lo que ellos entienden por sacramento, no, ellos lo entienden de una manera distinta, pero ¿le están negando también a esas personas? No, es una cuestión circunstancial, circunstancial. Lo que dice la Iglesia Católica oficialmente es que si se puede, por favor se dé. Y si es que no, pues no pasa nada porque creemos que está realmente Cristo presente, tanto en el pan consagrado como en el vino consagrado. Y en el caso del pastor, por ejemplo, con el que estaba hablando, me decía que no hay ninguna complicación si es que alguien, por ejemplo, tiene alguna cuestión médica y no puede comer del pan, por ejemplo, un celíaco, que el gluten le hace mal, y sencillamente toma de la copa, no pasa nada, se le da solamente de la copa. ¿Y por qué acentúo esto? Porque ese señor Edgar Pacheco está diciendo que el sacramento es falso porque no se les está dando del vino. Que el sacramento es falso porque no se le está dando de la copa. A ver, hagamos una distinción. Eso me parece tan básico. Una cosa es el sacramento y otra cosa es la comunión de ese sacramento. Por lo menos así lo entendemos claramente en la Iglesia Católica. Inclusive existe el rito de la Eucaristía y el rito de la comunión. Entonces, atención a esto. Si seguimos esta lógica, cada vez que en una reunión para el sacramento de la Cena del Señor, que le llaman así ellos, según su doctrina, se reúnen ellos y no alcanza el pan, entonces tampoco tienen sacramento, porque a alguien no se le dio, o no alcanza el vino, el jugo de uva, y no se le dio a alguien, o como le ocurrió a ese pastor, o a muchísimos seguramente en algunas circunstancias, que no pudieron tomar, no pudieron beber, entonces tenemos que decir, ahí no hubo sacramento, según la lógica de él. Es que no, una cosa es el sacramento y otra cosa es la comunión de ese sacramento. Inclusive la Sagrada Escritura es tan clara con esto, porque San Pablo dice, que es lo que él mismo ha citado, San Pablo dice esto y luego afirma que solamente se acerque a comer de ese pan y a beber de ese cáliz el que está dignamente preparado. Es decir, que el sacramento está realizado y quien es digno, acérquese a comer, acérquese a beber. Quien no, no se acerque. Es decir, que la comunión es independiente de lo que se realiza, lo que se da sacramentalmente. Esto está clarísimo para nosotros los católicos. Luego también ha dicho algo que me parece también como muy, muy flojo, ¿no? Ha dicho que la tradición de la iglesia, los primeros padres, pues no cambiaron la doctrina ni nada de esto, evidentemente que no, pero piensa él que la forma de comulgar
si se cambia en algún momento, por alguna circunstancia, ya es ir en contra de la doctrina. No, porque la Sagrada Escritura no nos dice específicamente cómo se tiene que comulgar. Nos está explicando así la Sagrada Escritura, de manera exterior me refiero, de manera de recibirlo concretamente. No, sí nos dice interiormente, cómo dignamente, preparado, listo para lo que vas a recibir, o si no te comes tu propia condenación. Por ejemplo, en nuestra iglesia católica, el rito ambrosiano da el vino con una cucharita, que nosotros aquí en Latinoamérica ni siquiera hemos visto quizá, ni siquiera por videos, que se toma la cucharilla y se le da del vino. Estas especificaciones no están en la Sagrada Escritura y es lícito con tal de que no vaya en contra de la doctrina de ese sacramento que se ha recibido de Jesucristo. Entonces me parece muy flojo que él diga que porque no se da del vino en alguna celebración, entonces el sacramento es falso. No, pero es que no tiene, ahí sí no tiene pies ni cabeza, ¿no? Lamentablemente la conclusión a la que llega él, pues no tiene mucha base, no tiene mucha base. Lo otro es cuestionable. Eso me parece interesante, ahí sí como una especie de argumentación, de realmente está totalmente presente en el pan, totalmente presente en el vino consagrados. Eso sería interesante como de argumentar. Pero luego determinar que no hay sacramento porque no se recibe de una de las especies consagradas. No. Y ahora bien, ya que yo he hablado de algo de su iglesia, que ellos tranquilamente pueden dar solamente del pan o solamente del vino, no hay ninguna complicación, pero para ese señor, en cambio, parece que sí hay complicación y si no le das de uno de los dos no hay sacramento, entonces ahí entraría él en choque con su propia denominación, ¿no? Porque si él va a una celebración y no alcanzó, él va a determinar, aquí no hubo sacramento porque alguien no comulgó de una de las dos especies. Se entiende, ¿no? Entonces ahí le dejo a él con esto, ojalá que pueda solucionarlo. Vamos ahora a lo que dice la Iglesia Católica. Estamos en la instrucción general del misal romano, en la parte de la comunión, en el numeral 85. Atención con esto. ¿Qué dice? Es muy de desear que los fieles, como está obligado a hacerlo también el mismo sacerdote, reciban el cuerpo del Señor de las hostias consagradas en esa misma misa, y en los casos previstos participen del cáliz, para que aún por los signos aparezca mejor que la comunión es una participación en el sacrificio que entonces mismo se está celebrando. Es decir, que la iglesia no está negando que las personas beban del cáliz, no está negando. Lo que dice la iglesia es que hay casos previstos, en el numeral 283 que vamos ahora a mirar, hay casos previstos en los que pues se puede dar fácilmente y hay otros casos evidentemente donde es complicado, como le ha sucedido también a algún pastor metodista. Aquí tenemos el numeral 283 que está aquí, de este mismo documento. Habla de algunas circunstancias, lo que nos compete es lo que está aquí en este párrafo. Dice, a este mismo obispo del que se ha hablado, el obispo diocesano, se da la facultad de permitir la comunión bajo las dos especies cuantas veces esto le parezca oportuno al sacerdote, al cual como pastor propio le está encomendada la comunidad. O sea, que el sacerdote puede dar básicamente del pan y del vino consagrados las veces que él desee, siempre y cuando, con tal que los fieles estén bien instruidos y que esté ausente todo peligro de profanación del sacramento, o que el rito se torne más dificultoso por la multitud de participantes o por otra causa. Es decir, que normalmente se debería dar, pero hay circunstancias en las que, por ejemplo, por falta de instrucción, o por algún peligro de profanación, o porque es difícil dar a los participantes de ambas especies, o por alguna otra causa, estoy casi leyendo literalmente, entonces no se debería dar. O es una situación complicada que se desaconseja, ¿no? Pero no es que la iglesia está diciendo no se les dé, le vamos a negar. Eso es una difamación, ¿no? Eso es una difamación lamentable. Lo lamentable aquí está en que esta persona llega a determinar, la iglesia católica les está negando. Y si uno va a los documentos oficiales, esto no es así. No se les está negando. Creo que está clarísimo lo que dice la iglesia sobre esto. ¿Se permite? Sí. Hay circunstancias en las que no se debería porque es muy complicado y esto ha venido justamente por la experiencia de la iglesia. Entonces se desaconseja. Mejor ahí no se da. Es complicadísimo. Imagínate, vienen a la misa con el Papa 1.5 millones de jóvenes. 1.5 millones de jóvenes.
¿Cómo calculas ahí? Es complicadísimo, es complicadísimo. Sobre todo al respecto del vino consagrado. Por otro lado, para nosotros como católicos, si el sacerdote está celebrando y no hay muchas personas y puede calcularlo, uno podría hablar con él y decirle, pues, ¿y por qué no nos da? ¿No? Ahí es mucho más fácil. Yo he visto muchos sacerdotes que cuando son grupos más pequeños siempre dan. Sin embargo, si en tu parroquia no lo está haciendo, puedes decirle, Padre, ¿y si nos da también del vino consagrado? Y si quiere utilizar la expresión católica para complementar el signo exterior, ¿no? Es decir, que uno come del pan, bebe del vino, para que el signo exterior se realice en plenitud. Aun cuando la realidad interior, ya hemos hablado de esto, está realmente presente Cristo en el pan consagrado totalmente y presente Cristo totalmente en el vino consagrado. Pero para que exteriormente se complemente el signo, pues Padre, ¿por qué no nos da de ambas especies cuando estamos pocos, ¿no? Uno podría decirle también. Bien, sencillamente eso quería compartir con ustedes para que lo tengan presente y decirle a este hermanito protestante que sencillamente no, la Iglesia Católica no niega, y si es que alguien no toma del vino consagrado, no es que no hay sacramento. No, el sacramento se da. Solamente no ha tomado del vino, pero si toma del cuerpo, nosotros creemos que está totalmente allí presente Cristo. Permítanme darles ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.